chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mujer CEO. Estoy emocionada porque es el primer episodio que estamos grabándonos así cara a cara en un monólogo. Bueno, es monólogo porque vos estás al otro lado, así que es la primera vez que yo estoy acá y es una experiencia nueva, estoy súper emocionada. Y la verdad que también es un tema que estuve escuchando bastante, me han estado escribiendo mucho en Instagram sobre esto de qué hacer cuando uno se siente estancado con el negocio. Y para responder esta pregunta, yo quiero contar de una experiencia que tuve, que fue cuando quebré. Para los que no saben y es primera vez que están viendo este video o nos están escuchando ya sea en Spotify o en Apple Podcast, yo tengo una agencia de marketing digital que fundé a mis 18 años. Bien, si bien ahora cuento con 26 años, estamos hablando de que alrededor, más o menos en noviembre de este año, vamos a cumplir 9 años en el mercado. Pero acá hay algo que marcó mi historia como emprendedora y ya actualmente este año ya nos estamos consolidando como empresaria. Pero mi vida como emprendedora fue súper impactada cuando la agencia quebró. Y un poco quiero contarles el background y en base a eso quiero responder esta pregunta de qué hacer cuando nos sentimos estancados con nuestro negocio. Bien, la agencia llegó a estar en el mercado internacional, llegamos a estar presentes en 4 países y el año 2021 yo me mudo de ciudad, me mudo de país. Bien, y entre tanta cosa, tantas actividades, de pronto comenzamos a crecer y contrato personas y llega fin de año y todo ese crecimiento que había, la agencia estaba facturando muy bien, de pronto se queda sin clientes. Y esto de aquí fue un golpe porque, wow, fue emocionalmente desgastante y fue un desafío personal. Fue un desafío personal porque ahí yo comencé a hacer un trabajo de sombra, a analizar qué era lo que estaba dentro mío, que estaba causando este resultado. Por más que me doliera, por más de que lo más fácil es culpar a otros, culpar la economía, culpar al cliente, culpar al equipo, culpar a todos menos yo, ¿no? Entonces en ese sentido yo dije no, aquí la empresa es mía y yo me voy a hacer 100% responsable de esto. Entonces haciendo un análisis ahí en diciembre del 2021 decido cerrar. Tuvimos que dejar de trabajar con las personas que estaban contratadas en el equipo, cerramos todo y me cambié un rato de ciudad, me vengo por un mes en una casa viviendo sola al 100%, sin una ciudad donde no tenía amigos, donde no tenía familia, donde no tenía nada como para enfocarme en un trabajo interno mío. Porque hay algo que aprendí y es que tu negocio es el reflejo del dueño. Entonces, si el negocio está creciendo es porque el dueño está creciendo. Si el dueño se está estancando es porque ahí el dueño se está descuidando. Entonces, partiendo de esta premisa, comienzo un trabajo interno donde digo, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y aquí es donde comienzo a ir a terapia, donde comienzo a trabajar en mi crecimiento personal, donde detecto creencias limitantes, creencias como el éxito nunca va a llegar a mí, como no soy merecedora de todo este éxito, de creencias incluso de que a ningún cliente les gusta mi trabajo o es imposible contratar personas porque nadie lo va a hacer mejor que yo. Todas esas creencias son limitantes porque de alguna manera esas tus creencias crean la realidad. Entonces, uno de los factores, y eso un poco lo vamos a analizar, anoté 8 pasos que tienes que seguir para continuar y lograr sacar tu negocio del estancamiento. Y es que el primer paso es justamente darte un break. Bien, también hay que definir a qué nos estamos refiriendo o qué tipo de estancamiento estamos teniendo, pero es necesario, obviamente yo lo hice un mes
Mi break duró un mes porque la agencia estaba sin operar, entonces no había trabajo pendiente. Pero en tu caso, si es un estancamiento donde no necesariamente es un quiebre, sino que están estancados en un límite de ventas o algo similar, entonces en ese sentido lo que yo te recomiendo es que te des un retiro de un fin de semana. Bien, nos vamos de sábado a domingo y es necesario tener ese break. ¿Qué vamos a hacer en ese break? Vamos a encontrar qué está pasando ahí y cómo lo vamos a hacer. El segundo paso: primero nos alejamos de todo, de las distracciones, nos quedamos sin teléfono y solo nos enfocamos en trabajar en estos puntos. Entonces, una vez que ya nos hemos alejado, podemos, incluso no es necesario que salgas de la ciudad, puedes alquilarte una noche en Airbnb, puedes alquilarte una habitación de hotel. La cuestión es que salgas del lugar donde has estado siempre, apagues el teléfono y solo te lleves una libreta contigo. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer en esa libreta? El segundo paso es analizar lo que pasó. Aquí es muy importante ser sinceros con uno y no ponernos en plan de el otro tuvo la culpa o darle la responsabilidad a las otras personas y evadir la nuestra como dueños. Como te decía, tu negocio es un reflejo de quién sos y cómo estás. Entonces, en ese sentido, ¿qué fue lo que yo hice cuando quebré? Hice una lista de los errores que yo, como dueña, cometí. ¿Qué errores cometí? Delegué al 100% mi empresa y sin haber capacitado a mi equipo. Me metí a un trabajo absorbente de 8 horas, porque claro, estaba en otra ciudad. Entonces, lo que hago es agarrar y decir, ok, me agarro de un sueldo fijo para poder vivir en este otro país, mientras el equipo se encarga de que la empresa siga facturando y yo tenía 2 ingresos. Muy fácil, suena muy fácil, pero ese fue el segundo error que cometí, el haber delegado por completo sin haber capacitado y yo haberme desentendido del tema. Bien, el tercer error que cometí fue descuidar a mis clientes externos. Dejé de llamarlos, dejé de escribirles, confié eso en la ejecutiva de cuentas y yo dije, bien, gracias, me dedico a vivir en esta otra ciudad. Luego, otro error que cometí fue el no haber creado sistemas y procesos en la empresa antes de delegarla, antes de contratar personas. No tenía un proceso de reclutamiento claro, entonces contraté, ¿por qué? Porque la conocía, porque me caía bien, porque tenía un buen currículum, pero nada más, no tenía como que los criterios claros ni las funciones establecidas, ¿no? Entonces, y aparte, otro error que era que no les daba un sueldo fijo, sino que ellos ganaban por proyecto, ¿no? O sea, cliente que entraba, ellos recibían un porcentaje. Entonces, ¿eso qué hacía? Que no existiera una disciplina de trabajo, entonces no había horarios laborales, se atrasaban con la entrega de las tareas y por ende el cliente estaba disgustado y por ende el cliente se terminaba yendo. Entonces, ok, toda esa lista de las responsabilidades mías como dueña que no asumí. Y en segundo lado, poner también qué fue lo que pasó externamente, para que en base a eso yo pueda después, que justamente es el tercer paso, yo pueda notar que estoy aprendiendo de ello para no volver a cometerlo. Entonces, en mi caso, ¿qué pasó? Estaba con las personas que no estaban del todo capacitadas y no tenían expertise en esa área, que tendrían que haber tenido. Entonces, así igual, teníamos unas fugas de comunicación. Entonces, enlisté todos esos errores que cometió el equipo actual, el equipo en ese momento. Y en base a eso, nos pasamos al paso número 3, que es justamente el tema de tus aprendizajes. Anotar todos esos aprendizajes que por más de que nos duela admitir, que por más que no es nada agradable decir, wow, fracasé. El fracaso, hay algo que a mí me gusta de llamarle al fracaso como un maestro.
Entonces esa lección tan grande que recibí de cerrando el 2021 me permitió anotar todos los aprendizajes que esa experiencia me estaba dando, ¿no? Entre esos era tener sistemas y procesos, no descuidar a mi cliente externo, no descuidar a mi cliente interno. Empecé a notar todo. Esas fugas de comunicación era porque no había una plataforma. Si te sabría ese retraso en las actividades, en la entrega de tareas, era porque yo no había un sistema para poder hacer el seguimiento de los objetivos al equipo. No había horarios establecidos, no estaban las funciones claras. Entonces todos esos aprendizajes los coloqué. Y como cuarto paso es vuelve a conectar con tu porqué. Entonces, una vez que ya hemos anotado los aprendizajes, damos gracias por esos aprendizajes porque eso nos va a permitir reinventar. ¿Bien? Porque ¿qué pasa cuando uno está estancado? Hay que hacer cambios. Tenemos que reinventar. Algo no está funcionando como debería funcionar. Entonces es momento de hacerle una reingeniería por ahí. Entonces, el siguiente paso, vamos a conectar con nuestro porqué nuevamente. Si estamos en la era donde los negocios tienen que tener un porqué, tienen que tener un propósito, es la única manera para que tu negocio no muera. Y sé que suena tipo fatalista y que sí, pueden existir negocios grandes que no tienen un porqué claro, que solamente, por ejemplo, se dedican a vender productos de alta rotación o productos masivos. Está bien. Pero si tu caso es que tienes un negocio, ya sea de servicios o de productos que no son masivos, bien, entonces en ese caso es necesario que tengas un porqué. E incluso las marcas que venden productos masivos que tienen un porqué tienen mucho mayor éxito. Pero bueno, volvamos al tema. ¿Cómo conecto con mi porqué? Ok, vamos de lleno a eso. Tienes que recordar por qué comenzaste. Tienes que recordar, por ejemplo, en mi caso, a mí una de las cosas que más disfrutaba de lo que hacía era cuando el cliente me escribía y me decía, Dami, estamos teniendo resultados, estamos cumpliendo con nuestras metas. Y estaba feliz y estaba emocionado. Y ese sentimiento de wow, le estoy acompañando en este proceso de triunfar. O sea, eso a mí me llenaba, me alegraba el corazón y hacía que todo valiera la pena. Entonces, ahí descubrí que mi porqué es ese. Mi porqué es apoyar a los dueños de negocios a que cumplan sus sueños. Y justo está Mujer CEO ahora, que tiene su CEO Program, donde estamos trabajando con unas mujeres increíbles, que tienen unos negocios increíbles, para que justamente los logren potenciar, escalar. Entonces, en ese sentido, mi porqué es ese. Entonces es importante que recuerdes por qué comenzaste, qué es ese impacto que genera tu marca. Es muy importante que tu marca tenga un propósito. Entonces, ¿cuál es ese resultado? ¿Qué es esa experiencia que se lleva el cliente después de haber tenido la experiencia contigo? Después de haberte comprado tu producto, tu servicio. ¿Qué es lo que se lleva? ¿Cómo le cambias la vida? Y si antes no lo tenías claro, porque yo, la verdad que antes de haber hecho ese trabajo a comienzos del año pasado, yo solo quería facturar, digamos, ¿no? Entonces quería solo tener más clientes y seguir creciendo y esto, pero ¿por qué quiero seguir creciendo? Claro, ahora quiero crecer porque quiero ayudar a muchos más dueños de negocio y mostrarles de que sí está disponible lo que ellos quieren, que sí pueden lograr esas metas y que estamos nosotros para apoyarles. Entonces, en base a eso, pensemos cuál es el porqué de nuestra marca, qué impacto vas a generar. Y hay una palabra muy bonita que describe cuál es ese comentario que vos quieras que tu cliente te diga después de haberte comprado tu producto o tu servicio. ¿Cómo quieres que se sienta? ¿Qué quieres que te diga? La frase para mí es algo similar a esto. Dami, después de haber trabajado contigo, mi vida cambió, mi negocio no deja de crecer y yo siento que estoy cumpliendo mi propósito. Con esa frase, yo me siento más que realizada, me siento más que agradecida. Entonces, ¿cuál es ese propósito que tiene tu marca? Que tienes vos al
ser él o la dueña de tu negocio. Bien, como quinto punto, toca reinventarnos. Aquí, chicos, si esto no funcionó es porque no es por ahí. Vamos a reinventarnos. Y lo bueno de ahora es que estamos en una era donde podemos nosotros poner nuestras propias reglas. No necesitamos seguir un lineamiento porque nadie nos va a estar controlando de que hagamos y trabajemos así, que nuestros procesos sean así, que nuestra oferta tiene que ser así rígida. No. Hoy en día nos podemos inventar la profesión que querramos. Estamos en esa era de donde la libertad, gracias a toda esta globalización, a todo el tema del internet, es una realidad. Somos libres de crear un negocio con nuestras reglas, basados en nuestro propósito. Entonces, si vos quieres continuar con tu negocio que está estancado ya o quebró, como fue mi caso, y quieres seguir haciendo lo mismo, es como lo que dijo Albert Einstein. ¿Cómo planteas o cómo quieres tener resultados diferentes si seguís haciendo lo mismo? Así no funciona. Ese no es el camino. Más bien cuando uno se estanca o cierra o le va mal o fracasa en algo, es que por ese camino no es. Entonces toca crear un nuevo camino. Entonces reinventémonos. Por ejemplo, Brandsine a partir del año pasado se volvió también una consultora. O sea, nosotros ya no solo somos una agencia que te hacemos 5 artes al mes y chao. No, sino que ahora Brandsine también te acompaña con una asesoría. Nos volvemos tu equipo de marketing externo. Nos volvemos tus socios estratégicos. Nos encargamos de que todos tus objetivos se cumplan. Y si no se están cumpliendo, todos nos ponemos la camiseta hasta que los cumplas. Entonces, hay que reinventar el negocio, hay que reinventar nuestra propuesta de valor, hay que reinventar la experiencia que tiene el cliente con nosotros. Si antes yo vendía un producto y simplemente se lo llevaba a su casa y nada más, tengo que ver qué le voy a añadir a eso, qué experiencia le voy a añadir. Por ahí toca invertir en un mejor packaging, por ahí podemos incluir una cartita escrita a mano, podemos incluir unos posts de comunidad en nuestras redes sociales. Hay que analizar justamente todo eso que hicimos mal, todas esas cosas en las que fallamos, que justamente teníamos que analizarlo en el segundo punto. Por ejemplo, puede ser incluso una estrategia de marketing. Por ahí le pusiste toda tu capital a una estrategia de marketing que no funcionó. Entonces ahí vos decís, ok, a ver, ¿esto cómo hago? ¿Cómo hago para ya no cometer ese error en esa área de marketing? ¿No es cierto? Entonces, una vez que yo tenga esto planteado y reinvente mi modelo de negocio, como sexto punto es importante que te traces objetivos y un plan de acción. Justamente hemos inaugurado en las redes de Mujer CEO un nuevo sector que se llama Branch CEO, ¿no? Que es un branch de sales donde hablamos de temas justamente de negocio. Y tuvimos uno de esos branch CEOs fue sobre el tema de cómo aumentar tus ventas. Y algo que mencionaba, porque yo era la host y nuestro invitado es nuestro asesor comercial del equipo, y yo le preguntaba a él, ¿por qué es necesario aumentar las ventas? O sea, ¿qué pasa cuando el negocio no vende? Y es que el negocio muere. Podemos tener la mejor estrategia de marketing, la mejor propuesta de valor, el equipo más top del mundo, el mejor producto con la mejor calidad, pero si no vendo, ¿qué es un negocio sin dinero? ¿Qué es un negocio sin liquidez? No es negocio. Entonces es importante trazar objetivos. Si yo, por ejemplo, ya soy una empresa que tengo mis costos fijos claros y tengo que cumplir con sueldos, tengo que cumplir con alquileres, tengo que cumplir con gastos fijos al mes, venda o no venda, tengo que vender. Entonces, primero tenemos que tener clarísimo cuál es nuestra meta en ventas. Tenemos que saber, ok, cuántos clientes necesito, cuántas ventas necesito generar al día, a la semana, al mes, al año, para ir logrando cumplir con mis proyecciones. Es importante. Un CEO no solamente se dedica a soñar, tiene que trazar la estrategia, tiene que saber cuál es el rumbo. Y en base a eso decirle al equipo, chicos, esta es la meta. Esta es la meta. Y así es como lo vamos a hacer. Y todo lo hacemos juntos. Entonces, una vez que yo ya tengo planteado mis objetivos con mi plan, es muy importante que no caigamos en un error que es muy común caer.
y es el descuidarnos a nosotros mismos. Es ese error cuando prefiero trabajar en lugar de dormir, cuando agarro y me saturo de reuniones y no voy al gimnasio, cuando paso horas y horas trabajando y me olvido de comer y empiezo a caer, y el riesgo de eso es caer en un burnout. El riesgo de eso es caer en una saturación donde me quedo estancado. ¿De qué te sirve trabajar 20 horas seguidas al día si después vas a estar out por el cansancio y el agotamiento 2 días? O sea, ¿de qué te sirve trabajar 20 horas y descansar 48? Mejor es distribuir mis horas entre esos 3 días, que sean mis 8 horas, sin descuidarme. Eso tiene que ser una regla de oro. Recuerden que mientras más crece el dueño, más crece el negocio. El invertir en ti, en tu crecimiento personal, en tu tiempo libre, en el gimnasio, en salir con tus amigos, en tus vacaciones, en ir al masaje, todo eso es inversión que le va a beneficiar a tu negocio. Porque mientras más relajado, más tranquilo y más crezca el CEO, va a tener muchas más ideas, va a estar mucho más fresco y va a tener salud para comenzar, va a tener energía. Entonces todo eso va a repercutir de manera positiva a tu empresa. Así que regla de oro, regla número 7, pero así, de ley, no te descuides, bajo ninguna circunstancia. ¿Bien? Y como finalmente, un consejo de oro que a mí me costó muchas lágrimas aprenderlo, es de no descuides a tu cliente interno ni a tu cliente externo. ¿Quién es el cliente interno? Es nuestro equipo. Nuestro equipo con las personas con las que trabajamos son nuestros clientes internos. Y así como por eso se dice cliente interno, tenemos que tratarlos como tal, con respeto, con los límites claros. Y sobre todo, no solo hablamos de un sueldo económico, sino que también de un sueldo emocional. Entonces es muy importante que construyamos relaciones sanas con nuestro equipo interno. Y acá yo les cuento una de las prácticas que realmente me permite a mí, como CEO, controlar o hacer un seguimiento a los objetivos y cómo va yendo el desempeño, y al mismo tiempo construir una relación con mi equipo, y es justamente tener unas reuniones de check-in y de check-out al día, donde a comienzos del día o según los horarios de la persona se reúnen, tienen una lista. En nuestro caso en la empresa usamos ClickUp de todos los pendientes. Entonces con eso, en base a eso, ya nosotros agarramos y en la reunión de check-in 15 minutos, estos son los objetivos del día, y al finalizar el día, ¿cómo te fue? Contame, y en base a eso, si hubo algún problema, buscamos una solución. Pero eso es una buena práctica que yo les recomendaría que tengan y que implementen en sus negocios con sus equipos. Y ahora el cliente externo. O sea, yo me acuerdo en mi primera experiencia laboral que tuve a mis 18 años en una agencia, yo escuchaba cómo no se dejaban de quejar del cliente. Así como que miércoles, otra vez me está llamando esta loca. Ay, este cliente, qué intenso, ya no quiero, odio esta cuenta. A ver, yo amo a mis clientes. Yo los amo, o sea, a cada uno, y eso es algo que tuve que aprender a atraer a los clientes que yo quiero, con los que yo quiero trabajar. Entonces ahora trabajo con puros clientes que yo amo. O sea, estoy enamorada de sus empresas, de lo que hacen, y trabajar con ellos no se siente trabajo. Entonces, sí, nuestro cliente interno es el cliente que está nutriendo la empresa. ¿Qué es una empresa sin cliente? No existe una empresa sin cliente, así que por eso es muy importante que le prestemos mucha atención. Así como no existe sin clientes externos, tampoco existe sin clientes internos. Porque si no tenemos cliente interno, ¿quién va a hacer el trabajo? ¿Vos? El CEO no hace el trabajo operativo. Así, tenés que sacarte de la parte operativa. Y ya vamos a tener un episodio donde hablemos justamente de sistemas y procesos. Pero eso es como una buena práctica para el caso de
de sus clientes, les recomiendo aprovechen cuando sean sus cumpleaños, aprovechen cuando cumplan aniversario con esa persona, aprovechen y sorpréndanlos. Hay detalles tan sencillos como una carta hecha a mano, un post en Instagram, cosas que a veces son inversión cero, pero marcan la diferencia. Entonces vean la manera de conquistar, fidelizar a su cliente siempre. Entonces, la empresa quebró el 2021 a fin de año y el año pasado llegamos a facturar 6 cifras. Y eso no hubiera sido posible si no hubiera habido este trabajo previo, interno en mí. Fue un momento muy duro. Estuve llorando todo un mes, tratando de entender qué pasó, sintiéndome frustrada y teniendo que ver aquello que yo no quería ver, porque no es bonito ver los errores y decir, wow, o sea, todo esto pasó porque yo lo causé. Y así como yo causé que quiebre, yo voy a causar que tenga éxito. Entonces ahí te dejo esos 8 consejos que aprendí cuando quebré y que espero que te sirvan si es que te estás sintiendo estancado o estás viviendo una crisis en tu empresa. Y bueno, contarles de que tenemos nuestras inscripciones, en realidad nuestra lista de espera activa para la segunda versión del Deseo Program, que es un programa de mentoría que dura un mes, donde vemos temas de justamente metamorfosis de tu identidad como CEO, reinventa tu modelo de negocio según tu porqué. También vemos todo lo que construye los sistemas y procesos de tu negocio para lograr escalar. Vemos todo lo que es marketing digital y marca personal, incluso aquí hablamos de marketing de influencers y todo lo que tenga que ver de marketing. Todo lo que yo aprendí estos 9 años, chicos, y ahí se los entrego en bandeja servida. Y finalmente terminamos con el aprende a crear y a contratar a las personas correctas para tener tu Dream Team. Entonces, ¿qué es una empresa sin equipo? Entonces, ahí vas a aprender cómo tener los procesos de reclutamiento claros, manuales y funciones, cómo lograr crear esa cultura organizacional, cómo tener un programa semillero. O sea, la verdad que es un programa muy completo que ya estamos con lista de espera. Pueden verlo en nuestro link, ya sea de Instagram, pueden ir allá, en TikTok, también pueden verlo aquí en Spotify, en YouTube. Tenemos en nuestro Linktree, ahí está la opción para que se anoten en la lista de espera y tengan un precio preferencial para cuando tengamos el lanzamiento. Bien, y bueno, sin más preámbulos, de verdad muchísimas gracias por haber estado acá, muchísimas gracias por sintonizar el podcast, gracias por estar acá, ya sea si me estás viendo en YouTube, si estás viéndonos en Spotify, en Apple Podcast. Entonces no se olviden suscribirse o dejarnos ahí un review. Realmente que eso ayuda muchísimo, muchísimo. Muchas gracias a todos los que nos están compartiendo en las redes. Y si hay alguna parte de este episodio, algo que les haya gustado, lo suben en sus historias, nos etiquetan, que nos van a poner muy, muy contentas de ver que lo que estamos haciendo está generando un impacto, que ese es nuestro propósito. Bien, entonces, les mando un besito y realmente nos vemos en el próximo capítulo que estoy muy emocionada con la invitada que se viene. Vamos a hablar de todo lo que es de cómo ser fiel a ti misma, así que estén atentos en Instagram, vamos a estar anunciando para que dejen ahí sus preguntas. Es una chica muy top de México que yo amo y admiro con el alma. Ella es creadora de un reto que se llama Cuerpo, Mente y Alma, se llama Yajaira Rodríguez y bueno, ya pronto vamos a estar conversando con ella para justamente aprender de cómo podemos ser fiel a nosotros mismos sin perder nuestra esencia, ya sea que estemos en familia, con amigos, con pareja, etcétera, mantenernos firmes en quienes somos y en qué creemos. Bien, entonces eso, chicos, de verdad los quiero muchísimo. Muchas gracias por estar aquí nuevamente y cualquier duda, cualquier consulta que tengan me pueden escribir tanto en mi Instagram, estoy como David Business, o en el Instagram de Mujer CEO, que está en mujer.ceo. Entonces eso, nos vemos ya en un próximo capítulo. Chao, chao.